Bienvenidos a Pensando Cuba, un programa con entrevistas polémicas y profundos análisis sobre la realidad y la actualidad de la isla, bajo la conducción de Pedro Acosta y Hernán Alberro, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Muy buenas tardes tengan todos y bienvenidos a esta nueva emisión de Pensando Cuba. Me acompaña como siempre desde Madrid mi amigo y colega Hernán Alberro y desde acá, desde Miami, les habla Pedro Acosta. ¿Cómo estás, Hernán? Muy bien, Pedro, ¿cómo estás tú? Estoy bien, bien. Hernán, vamos a hablar hoy de las condiciones de las cárceles en Cuba. Todos sabemos que las condiciones de las cárceles en Cuba son pésimas, pero vamos a hablar específicamente de las condiciones en que están las reclusas cubanas. Y para hablar del tema, contamos con la presencia de Celandia Pérez, coordinadora de políticas públicas de la Alianza Cubana por la Inclusión. ¿Qué tal, Celandia? ¿Cómo estás? Muy bien, con un gusto estar aquí con ustedes para poder hablar de un tema tan escabroso como es el tema de las reclusas y su higiene. Exacto, también estamos acá. Está con nosotros Maylin Fernández, coordinadora del componente legal del ASI. ¿Cómo estás, Maylin? Hola, buenas tardes, muy bien, encantada de acompañarlos. Bueno, como yo le decía a Hernán, eh, sabemos las condiciones de las cárceles en Cuba, el tratamiento que les dan, pero tengo entendido que existen reglas de la ONU, conocidas como reglas de Bancroft, que establecen un grupo de parámetros que deben ser cumplidos en el caso de las mujeres que están detenidas, que están presas, que están condenadas. ¿Qué establecen estas reglas? Esta pregunta va para los dos, para las dos, un comentario más o menos de cómo se conformaron estas reglas y qué establecen. Y bueno, ya después seguiremos con el tema. Pedro, yo esa parte, o sea, de lo que es la parte legal, se la paso a Maylin, que es la que más conocimiento y más profundidad tiene en eso. Entonces, muchas gracias a Shelly por la presentación. A ver, cuando hablamos de la protección de los reclusos a nivel internacional, de manera general, están las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos y las reglas mínimas sobre las medidas no privativas de libertad, que es lo que se conoce como las reglas de Tokio. Pero ciertamente estas reglas están de manera general. No existía ninguna que hablar específicamente de las necesidades de la mujer. No es hasta el 2010 que la ONU aprueba las conocidas como las reglas de Bangkok. Surgen básicamente, como les decía, con el propósito de eliminar la desigualdad y la discriminación que puede ocurrir con el tratamiento de las mujeres en las prisiones, en las cárceles alrededor de todo el mundo. Las reglas de Bangkok desarrollan 70 reglas, valga la redundancia, en varias materias. Si nos vamos a, bueno, ¿cuáles son las materias fundamentales? Hablamos de la salud mental, de la protección de la salud mental de las mujeres, la protección de las madres, de las mujeres embarazadas, y ya no solo de las madres, sino también de los hijos y de cómo deberá ser la comunicación entre las madres reclusas y los hijos cuando estos no están con ellas. Hablamos, por ejemplo, de la salud preventiva, del derecho que tienen las mujeres presas, detenidas o reclusas al acceso a la salud, ya sea la salud preventiva o ya sea la atención de salud, los medicamentos. Y algo muy importante, la capacitación que debe tener el personal penitenciario y el contacto familiar y personal que deben tener las mujeres reclusas con sus hijos y con sus demás familiares. Luego podemos abordar algunos de los que trata cada regla, para mí de las más importantes, y decir que lo más preocupante es que aun y cuando estas reglas están, digamos, aprobadas por la ONU y se mencionan en gran cantidad de tratados internacionales, no son de obligatorio cumplimiento, o sea, no son de derecho vinculante, por lo que más allá de la voluntad del Estado de cumplir estas reglas, pues no hay nada que los pueda obligar a que se vele por el cumplimiento y por la protección de los derechos al amparo de lo que señalan las reglas de Banco. Bueno, ya con lo que tú has dicho tengo una idea de lo que estaba pasando y de lo que puede estar pasando
con las mujeres presas en Cuba. Si Cuba rehuye y firma convenios, aunque no lo ratifica, que son vinculantes, esto que no es vinculante, me imagino qué atención le darán. Y bueno, Zelandia, ¿pudieras darnos una idea de cómo está la situación de las mujeres en las cárceles en Cuba, desde el punto de vista de la atención médica, de la alimentación? Vamos a ir hablando de algunos temas de esto. Sí, mira, el tema de las reclusas en Cuba hoy en día es bastante grave porque las menstruantes, sencillamente, los familiares son los que tienen que llevar lo que es el insumo de su ciclo menstrual. Por ejemplo, las íntimas o las almohadillas sanitarias. Cuando una mujer es, o sea, está reclusa, es una reclusa, lo primero que hacen es darle de baja de la libreta. Las almohadillas sanitarias vienen por la libreta. Si le dan baja de la libreta, ¿por dónde van a llegar esas almohadillas sanitarias? Tienen entonces los familiares que comprarlas a los precios que están en el mercado, o sea, por fuera, porque no hay modo de adquirirla a un precio de Estado. Ya por esta parte tenemos un incremento de lo que es el precio del consumo de estos productos sanitarios para una reclusa. Entonces vamos a la otra parte. Cuando llegamos con estos insumos a las cárceles, mandan a sacarlo de eh, de su envoltura, o sea, de sus paquetes originales. Tienen que pasarlo a una java de nylon. Ya después que usted lo pasa, ya ahí está adquiriendo una serie de gérmenes y bacterias del medio ambiente. Después, estas almohadillas sanitarias son manipulados también por el personal del reclusorio. O sea que ya cuando llega a la reclusa, que no es entregado hasta que ésta no cae con su menarquia y se mancha. O sea, antes no se lo entrega. Pero ya cuando este producto llega a donde está este recluso, ya este producto ha pasado por unas cuantas manos y lleva unas cuantas bacterias en ello, o sea, incrustado en esta almohadilla sanitaria. A eso suman que la atención médica que deben de tener diferenciada las mujeres en cuanto a estos temas no la tienen. No hay medicamentos, bueno, no hay almohadillas, no hay medicamentos, no hay agua. Por ejemplo, en la isla el agua es turbia, entonces no es constante, no hay un fluido de agua constante, por ende no hay una buena higiene. Ya, ahí las reclusas pueden coger cualquier tipo de enfermedad vaginal y no hay con qué atenderla. Sencillamente no tienen productos, no hay medicamentos, no hay nada. Estas reclusas tienen que esperar que les toque la visita para pedirle medicamentos a sus familiares y cuando estos son llevados por sus familiares, a veces son entregados en el momento o a veces no. Eso está pasando actualmente con la reclusa. Aparte de que la alimentación ya no es mala, es crítica. Entonces, encima de eso, las pasan a setas de castigo por el modo en que piensan o que se proyectan, pues ya estos insumos muchísimo menos llegan a ellas. O sea, que los problemas en cuanto a las reclusas hoy en día aquí en Cuba, con el tema de la higiene, la alimentación, los productos de su menarquia, los medicamentos para este ciclo menstrual son críticos. En estos momentos son críticos. Si antes estaban mal, ahora están críticos. Bueno, antes de que Hernán dispare, voy a hacerle una pregunta con dos vertientes a Maylin. ¿Qué establecen las reglas de Bancroft con relación a este tipo de insumos sobre la mujer de medicamentos y qué establece sobre las reclusas gestantes? A ver, decirle antes de responder la pregunta que durante el proceso que se lleva a cabo en el EPU, funcionarios del Estado cubano
dijeron que se cumplían en Cuba las reglas de Bangkok y las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Y si vamos desglosando estas reglas y con lo que acaba de decir Shelley, nos damos cuenta de que las condiciones en las prisiones cubanas, no solo para los presos hombres, sino también para las mujeres y más para las mujeres que están presas por motivos políticos, pues es una condicionante que lo agrava, digamos que lo pone peor. Por ejemplo, el acceso a la comunicación, el asesoramiento jurídico y la información es algo de la que carecen las reclusas que entran al sistema penitenciario en Cuba. Lo vimos durante las manifestaciones de julio del 2021, donde las mujeres desaparecían o estaban ausentes del domicilio y no tenían ni sus familiares ni ellas mismas tenían la posibilidad de comunicar dónde se encontraban y veíamos largas filas de personas ante las unidades de la policía porque no encontraban a sus familiares, entre ellas, por supuesto, a las mujeres cubanas. Otro de los ejemplos, antes del ingreso a la prisión, se debe permitir que las mujeres que tengan hijos, digamos que dejen adoptadas todas las medidas de protección a sus hijos, de cuidado, de quién les va a proveer las necesidades básicas. Y estas mismas cosas no sucedieron ni suceden, no tanto, no solo en las mujeres que estuvieron presas o se mantienen presas por las manifestaciones del 2021, sino también mujeres que se han manifestado y que continúan en prisión en estas condiciones. Por ejemplo, las reclusas serán enviadas, dicen las reglas de Bangkok, a lugares cercanos a su domicilio y con posibilidad de relacionarse con sus familiares y más con sus hijos cuando ellos son menores de edad. Estas cosas no se cumplen en Cuba. Tenemos varios casos de denuncias en las redes sociales donde madres, incluso con hijos bien pequeños, son trasladadas a más de 400 kilómetros. Tenemos el caso de Lisandra Góngora, que vive en La Habana y ha sido trasladada a una prisión en la Isla de la Juventud, que si mal no recuerdo tiene 5 hijos, entre ellos varios menores de edad, y se le dificulta enormemente la comunicación, las visitas con sus hijos menores, y esto es una de las reglas o de los derechos que protege las reglas de Bangkok, no solo a las mujeres reclusas, sino también a sus hijos y a los intereses superiores que le corresponden a los menores en virtud de la Declaración Universal de los Derechos del Niño. Y lo otro que quería mencionar es el tema de las sanciones de aislamiento y la segregación en el caso de las mujeres embarazadas, en el caso de las madres. Y, por ejemplo, hace poco recibíamos una denuncia de una mujer que se le estaba obligando al aborto, aun cuando ella no lo deseaba, por motivos políticos. Zelandia quizás tenga mayor conocimiento de ese caso, pero todas estas cosas suceden en las prisiones cubanas. En principio, las madres cubanas tienen derecho, cuando están embarazadas y entran a la prisión embarazadas, durante su primer año. Luego son separados y llevados a las casas de sus familiares y si no a casas de niños sin amparo filial. No sucede solamente en Cuba. Es real, es válido aclarar que esta separación, digamos, de las madres de sus hijos al momento de que los niños arriban al año de edad, pues es una práctica uniforme a nivel mundial. Y por último, y algo muy importante, es el derecho a la progresión en el régimen y en la manera de lo posible evitar que las mujeres vayan o tengan sanciones que le impliquen el internamiento. Tenemos mujeres presas políticas y quizás otras que no lo sean por motivos políticos, que aun y cuando se les pudo haber puesto una sanción que no conllevara internamiento por sus condiciones personales, porque tienen hijos menores, porque tienen adultos mayores a su cargo, pues estas mujeres hoy están cumpliendo penas efectivas de prisión de libertad, de privación de libertad, perdón, cuando pudiera haberse adoptado una medida que no implicara el internamiento y que ellas pudieran mantener el sostenimiento de su hogar. Dan, Zelandia. Sí, mira, a eso también quería agregar lo que estaba hablando Miley. Eh, También tenemos jóvenes adolescentes que están presas aún siendo, o sea, no cumpliendo la mayoría de edad para estar en una cárcel de adultos. Las tenemos, todavía no le han celebrado juicio, a pesar de que están presas por el 11J de, eh, de aquel tiempo a este, todavía no se le ha celebrado juicio. Yo pienso que están esperando a que cumplan la mayoría de edad para ser
cosa que se viola, que se está violando la ley, porque es una adolescente, o sea, ante la ley es menor de edad todavía. Debía de estar o en un campamento o en una cárcel para menores, en todo caso, que no debe ser tampoco, porque la Constitución dice que en Cuba hay libre expresión. O sea, y el 11J no se estaba cometiendo ningún delito. Simple y llanamente se estaba exigiendo un derecho que en Cuba se le ha negado a toda la población, a todo el cubano. Carencias de todo tipo que cada vez van en aumento y bueno, según decía el fiscal de la República, dijo que eso, manifestarse pacíficamente no era un delito, pero bueno, ahí están nuestros presos políticos, ahí están nuestros jóvenes y muchachas, o sea, hembras y varones que no han arribado todavía a la mayoría de edad, por ende no le han celebrado juicio. Suponemos nosotros que están esperando que cumplan la mayoría de edad para celebrar. Entonces, esos jóvenes también son alejados de la familia, para que la familia no tenga un mayor contacto con ellos, no sepan de lo que están sufriendo dentro de las cárceles. O sea, estos mismos aislamientos disciplinarios, no le permiten la comunicación vía telefónica con la familia. eh, entonces, a esto sumémosle que están lejos de la familia, como vuelvo a reiterar, cómo llega el insumo para esas mujeres menstruantes que no existe en los reclusorios. Yo pienso, y eso se ha hablado muchas veces, los reclusorios deben de tener estas almohadillas sanitarias para al menos que ellas puedan comprarlas. No, eso no existe. Por tanto, no tienen acceso. Y si están, como Lisandra, un ejemplo vivo, Lisandra que está en la isla, a tanta distancia de su familia, ¿cómo se le hace llegar? Y ahí estamos Con Hernán, llenando respecto, de... ah, perdona, Pedro, con respecto a no, a la atención sanitaria que mencionabas ahorita, la regla 5 y 10, expresamente las reglas de Bangkok, establece que en la medida de lo posible los recintos y las instalaciones donde se encuentran las mujeres, las reclusas, deberán contar con las necesidades de higiene propias de su género, o sea, el acceso a toallas sanitarias gratuitas, el suministro permanente de agua, cosas que por supuesto no suceden en Cuba y además que se garanticen las instalaciones adecuadas para los periodos de lactancia y para los periodos de menstruación. En el caso de la regla número 10, establece que se brindarán a las reclusas servicios de atención de salud orientados expresamente a la mujer y como mínimo que estos sean equivalentes a los que se tendrían en condiciones de libertad, o sea, en su comunidad. Hernán, Y quería, a ver, es verdaderamente muy interesante lo que están planteando y lo que nos están contando. Y por otro lado decir, ¿no? Es una información que no ha circulado mucho, no se ha hablado mucho del tema, se ha invisibilizado, pero es algo que podíamos suponer, ¿no? Por las carencias de las cuales veníamos hablando, ¿no? O sea, de las carencias alimentarias, sanitarias, de todo tipo que tienen todos los cubanos y que sufren especialmente los presos y que impacta especialmente en los presos políticos, ¿no? Entonces quería consultarles, previo a hacer una aclaración, que me parece que nuestra audiencia lo sabe, pero que nunca está de más decirlo, ¿no? Porque a veces en América Latina, porque las condiciones de las prisiones suelen ser muy malas en todo el continente, olvidamos que es la función de la prisión, ¿no? Más allá de que podemos discutir si hay reeducación o no hay reeducación en una prisión justa, olvidémonos de la prisión política ahora, ¿no? O sea, una prisión de alguien que cometió un delito por el cual debe, en cualquier estándar legal, ir a prisión. Es la privación de la libertad. Es lo único, no la privación de la dignidad, no la privación de la alimentación, no la privación de el poder disfrutar del sol y del aire libre, de poder
acceder, por supuesto, a medicamentos, a un cuidado de la salud, o sea, nada de eso, es solamente la libertad, que, y entiende el derecho, es lo más preciado que tienen los seres humanos junto con la vida, ¿no? Entonces, en esta línea quería, bueno, más allá de que quería reafirmar esto, quería preguntarles que si ustedes han notado que estas carencias y se ven más por diferencia de trato con los presos políticos, como sucede con otras cosas. Sé que, por ejemplo, en términos de alimentación y de acceso a medicamentos, sobre todo, se ha visto diferencias con los presos políticos, más allá de, por supuesto, el trato, ¿no? Los golpes, las malas condiciones de las celdas, las horas de luz o de reclusión total a la cuales están expuestos. ¿Ustedes también vieron esas diferencias en el caso de las reclusas mujeres? Bueno, yo te podría decir, y tengo ejemplo de ello, que sí, con los presos políticos esto se recrudece aún más. Porque, mira, en el caso de Maricarla Ares, no sé si ustedes se acuerdan de ella, que fue presa Sí, del 30 de abril. Cuando ella la trasladaron de lo que era la estación al reclusorio donde la iban a poner, la pusieron en una celda donde no había luz. Así estuvo más de 48 horas, porque no había bombillo para poner allí. Entonces, al final, ella cuando pudo comunicarse con sus padres llevaron un bombillo para que su celda tuviera luz. Después no tenía acceso al agua, entonces tanto quejarse, tanto escrito, o como decimos nosotros, alboroto, pusieron un tanque para que ellas tuvieran un agua allí, para que no dijeran más que no tenían agua para hacerse. No, pusieron un tanque sucio por demás, sin higiene alguna, se lo llenaron de agua, un agua que estaba turbia, y para que ellas tuvieran, dicen, según una higiene. Pero esto sucede más, o sea, se ve más con los presos políticos que con los presos por otras causas. Hernán, en el caso de lo que decías, es verdad que ciertamente el objetivo, digamos, de la prisión es la privación de libertad. Lo que sucede es que cuando, como es en el caso de Cuba y muchas otras prisiones de Latinoamérica, se le agregan las malas condiciones de vida, se le agregan problemas con la alimentación, se le agregan problemas de acceso a los medicamentos o de atención sanitaria, pues lo que pudiera ser una condena a privación de libertad se convierte en una condena de privación de derechos más allá y únicamente de la privación de libertad. En ese sentido, sí hay una diferencia clara en el tema de los prisioneros políticos en general, no solo de las mujeres y de los hombres. Yo lo veo más allá de la denegación, digamos, de toallas sanitarias o complementos para la salud sexual y reproductiva, que sí es verdad que está generalizado a nivel de todas las mujeres, porque no existe la posibilidad del acceso de las mujeres reclusas a estos utensilios en las prisiones cubanas. Sí es cierto que con los prisioneros políticos, el tema de la denegación de atención médica, de la denegación de ciertos tratamientos de salud que han sido denunciados por ellos ante las redes sociales y por sus familiares, pues se hace un poco más evidente. Otra cosa que sí he podido constatar es la falta, por ejemplo, de concesiones de libertad condicional, de licencias extrapenales, de progresión en los distintos regímenes, cuando bien ya les tocaba por haber cumplido el tiempo que exige la ley, pues a estas personas por su condición de un delito, digamos, político, un delito que tiene implicación política, pues a estas personas se le deniega. Y lo otro es muy frecuente la incomunicación y la denegación de visitas, además del cumplimiento de castigos en celdas de este tipo a las personas que sufren condena por derechos, perdón, por delitos políticos. Entonces sí creo que hay una diferenciación más allá del tratamiento a la salud sexual y reproductiva de las mujeres reclusas en el tema de cuando, del motivo del delito, cuando es político y cuando no lo es. no, está claro.
y ejemplos hay muchos de cómo se violan incluso las propias leyes y las propias directivas de las prisiones en Cuba, en el caso de las llamadas telefónicas, las visitas y demás. Y bueno, ejemplos tenemos varios y voy a mencionar a uno que es José Daniel Ferrer, que está sufriendo muy fuerte la condena y bueno, esto es también objetivo de sufrimiento para todos sus familiares y es cierto que jamás considerarán a un preso político como un preso normal. Y en Cuba los presos normales, yo he visitado prisiones no de ahora, en los años 70 y las condiciones eran malas. Estuve con amigos, entre reclutas que habían estado presos y está hablando de los años 70 y me contaban la mala alimentación, la falta de higiene. Imagínense ustedes en estos últimos 40 años todo lo que ha pasado en la isla. Una pregunta, porque por diferentes vías se hacen denuncias. ¿Hay alguna vía que ustedes, por qué hago esta pregunta? Porque este programa lo ven miles de personas, lo ven cubanos, lo ven de la isla y de fuera. ¿Hay alguna vía para que se dé a conocer a organismos internacionales esta violación de los derechos humanos y de las condiciones de vida de las presas y los presos políticos en Cuba? Y bueno, no vamos a circunscribirnos solo a los presos políticos, las condiciones de los presos y de las reclusas en Cuba en general, para no caer en este tipo de precisión, sino englobar la situación por la que pasan todos los presos y presas políticas en Cuba. Adelante, ¿Ya? Celande. Sí. Mira, hay grupos que se dedican a estas, que ellos tienen ya sus canales correspondientes para llevar las denuncias de lo que pasa en las cárceles a diferentes medios visuales, audiovisuales del exterior e inclusive si mal no recuerdo, es con Cubanet también creo, con Diario de Cuba, que ellos llevan estas denuncias que atienden directamente a los presos políticos y a los familiares de los presos políticos. Hay una organización que se dedica a esto específicamente, lo que ahora no recuerdo bien el nombre, pero sí existe una organización que los atiende directamente y a los familiares también. Recogen todas estas denuncias que hacen los familiares y la transmiten al exterior de Cuba. Lo que no recuerdo bien el nombre de esta organización. Pero inclusive Sí. hay un chat WhatsApp que es de las madres de los presos políticos, del 11J. O sea, hay varios grupos creados para eso. Con relación a ese tema, yo siempre digo que es importante denunciar primero dentro de Cuba lo que está sucediendo, aunque muchas veces estamos conscientes de que las instituciones cubanas pues no van a responder o no van a solucionar el problema. Más allá digamos, de la denuncia a nivel nacional, existen, además del mecanismo de la denuncia en redes sociales, de la denuncia a través de la sociedad civil independiente, de los diferentes medios de prensa independientes. Se pueden hacer denuncias ante las Naciones Unidas en dependencia de la relatoría, en dependencia digamos, del tema que se va a denunciar. Por ejemplo, está la relatoría sobre tratos crueles y tortura, que creo que sería dentro de lo que estamos hablando, pues la que más se adecua, o igual pudiera ser también la relatoría especial sobre detenciones arbitrarias. En tanto, en las condiciones de las prisiones y someter a las personas que están privadas de libertad a estas condiciones pudiera encuadrar, y más a los prisioneros políticos, pudiera encuadrar en tratos crueles, incluso tratos que pudieran revestir, digamos, condiciones de tortura. Dan. Y, a ver, me parece que ya estamos llegando un poco a la conclusión del tema. Me gustaría preguntarles si hay algo de lo que hemos conversado que les gustaría profundizar o algo que no les hayamos preguntado que les gustaría agregar.
No, en Por mi mi parte, caso, yo creo que... ay, perdón, Zelandia. No, no, dale, dale, dale. No, yo solo quería agregar que primero la privación de libertad, además de ser una medida punitiva, busca un tema de reinserción y de cuidado de la persona en sí. Cuando existen condiciones infrahumanas en las prisiones, ya sean las de Cuba o en las de cualquier parte del mundo, la dignidad de la persona y el derecho al respeto de sus derechos, valga la redundancia, pues es algo de lo que se carece y pensar siempre que no podemos hablar de una persona en prisión. Les rodean familiares, les rodean hijos menores de edad, les rodea toda una sociedad que también se ve implicada cuando esta persona está extinguiendo una medida privativa de libertad y más si lo hace en condiciones deplorables como se encuentran hoy las prisiones cubanas. Zelandia. Sí, algo por ahí iba a comentar también. O sea, cuando nosotros tenemos un recluso, no solo es una familia, ya sea, como dice, como bien dice Maylin, los hijos, la madre, el padre, la esposa, el hermano, eh, o sea, toda la familia se ve afectada con esta situación. Y si llegamos al recluso y vemos que encima de eso está en unas condiciones que lejos de, ya lo tienes en privación de libertad. Vamos a hablar ahora por una cuestión de nuestros presos políticos. Lo tienes preso por una causa injusta, por una causa que hasta el fiscal de la República reconoció que manifestarse de forma pacífica no era un delito, pero bueno, ellos lo convirtieron en un delito. eh, Esa persona está sufriendo desgaste físico, está sufriendo desgaste de salud, está prácticamente, o sea, hay personas que le ha costado hasta la vida, que les ha costado hasta la vida. Ya lo privaste de su libertad y ahora lo estás privando también de algún modo de su vida. Y esto va afectando a la familia. O sea, que esto trae una cadena. Era lo que quería agregar a lo que decía Mike. Una Bueno, pregunta muy puntual, Pedro, antes de darte la sí. palabra, perdón. Maylin mencionaba lo de realizar la denuncia, ¿no? Realizar la denuncia en ámbitos internacionales, por supuesto, hacer la denuncia en redes sociales, hacer la denuncia en medios y demás. Y mencionaste agotar, digamos, los mecanismos o realizar la denuncia también internamente. ¿Cuál sería el espacio, cuál sería el lugar donde uno debiera, donde un cubano, un familiar de un preso, debiera dirigirse para exigir por los derechos de su familiar recluido? A ver, la Fiscalía controla un departamento, que es el Departamento de Establecimientos Penitenciarios, de Control de Establecimientos Penitenciarios, que a través de atención a la población de todas las fiscalías municipales se pueden establecer escritos de quejas y peticiones para que por su conducto pues el fiscal, digamos, valore la petición. Igualmente se puede hacer ante los jueces ay, perdón, se me olvidó el nombre ante los jueces de ejecución de los tribunales municipales, que son los encargados de velar por digamos, por los presos, no solo, no los que cumplen penas privativas de libertad, sino también los que extinguen hablamos de la privación de se me olvidó el nombre. Pero bueno, ante los jueces de ejecución de los tribunales municipales, ante las salas de ejecución de los tribunales provinciales, ya les decía lo de la fiscalía, también se pueden hacer denuncias directamente a los centros penitenciarios, a los directores, a los encargados de los centros penitenciarios, a través del mecanismo de la queja o de la petición, a los efectos de que estas personas pues respondan las peticiones, las denuncias. No, mira, hay dos lugares donde también se pueden hacer este tipo de denuncias, que es en el Departamento de Atención a la Población del Comité Central y en el del Ministerio del Interior. Y pienso que los cubanos a veces decimos, ¿para qué voy a hacer la denuncia? Pero hay que hacerlo. Es una gestión que nunca está de más y obliga a terceras personas a oír lo que pasa en Cuba y lo que pasa
los presos, los presos en general en la isla. Y bueno, solo... Mira, Sí, sí, Pedro, sí, dale. yo te podría decir que aquí en CAI y 15, que es donde está la atención a la población de las cárceles, eso todos los días en la mañana son colas llevando a las cárceles del maltrato, de la poca atención que tienen con los reclusos. Yo te diría que eso ahí todas las mañanas es una cola como la de carnet de identidad, aquí en 15K, donde está atención a la población de las cárceles. Es una cola como carnet de identidad. Eso es diario. Y tú lo que oyes hablar ahí es horrores. De que vine el mes pasado, llevo 3 meses viniendo, llevo ya un año pidiendo que se le apruebe la libertad condicional, que se apruebe que ya está en tiempo de darle pase, que ya, y oyes las mismas quejas todos los días, aquí La- la- en 15. las cosas en Cuba son así, por desgracia, en todos los ámbitos y en todos los sentidos. Pero bueno, la gente no se puede cansar, las personas no se pueden cansar de hacer este tipo de gestión, sobre todo cuando son familiares. Y bueno, pienso en nuestros programas se han tratado en varias ocasiones temas de este tipo, pero no específicamente ya de la situación en las cárceles como tal. Y es importante que se divulgue más, que se conozcan más, porque es un tema muy sensible y que tiene que ver con la dignidad del hombre, con esa dignidad plena del hombre que Martí pedía. Solo me queda darle las gracias a Zelandia y a Maylin por habernos dado parte de su tiempo y poner en contexto la situación de las cárceles en Cuba y qué sucede en específico con los prisioneros y las prisioneras políticas en el país. Hernán. Sí, me sumo al agradecimiento, Pedro, a Maylin Fernández, Islandia Pérez, por haber participado en el programa y haber echado luz sobre este tema que, como decía en mi intervención, no se habla mucho de la situación de los presos en general, y ni que hablar, como tantas veces invisibilizadas en otros aspectos, de la situación de las presas mujeres. Así que les agradecemos mucho y les dejamos siempre hecha la invitación para ser parte en este programa. Las puertas tienen abiertas para denunciar o contar lo que consideren pertinente. Y como siempre, dejamos hecha la invitación a nuestra audiencia para el próximo sábado a las 5:30 de la tarde por los canales de Cubanet para seguir pensando Cuba.